¿Qué harías si descubrieras que la persona que más respetas en tu familia ha guardado un secreto tan profundo, tan cargado de emociones, que permaneció oculto durante más de 40 años? Imagínate a doña Guadalupe, a sus 68 años, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo, respirando hondo antes de confesar algo que ni sus propios hijos conocían, solo frente a sus nietos. Esos que aún creen que la abuela lo sabe todo y que la vida de los mayores es un libro abierto, se atrevió por fin a romper un silencio que parecía eterno. ¿Has pasado por esto? El instante en que alguien rompe la rutina con una revelación que cambia para siempre la manera en que miras el pasado. Lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte, porque no hablamos de un secreto cualquiera. En aquella luna de miel que parecía salida de un cuento, en medio de un viaje que debía simbolizar el comienzo de una vida feliz, sucedió algo que alteró por completo la forma en que doña Guadalupe entendió el matrimonio, el amor y la compasión. Esa experiencia, guardada como un tesoro doloroso en lo más profundo de su memoria, se convirtió en la raíz de decisiones, actitudes y silencios que marcaron no solo su propia vida, sino la de toda su familia. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que ella calló durante décadas puede ayudarte a comprender hasta qué punto el pasado tiene la fuerza de moldear nuestro presente. La voz de doña Guadalupe temblaba, pero cada palabra parecía tener un peso. Insupportable no era solo la confesión de un recuerdo escondido, era un desahogo largamente postergado, una necesidad de liberar aquello que había guardado para no herir, para no alterar la imagen que su familia tenía de ella. Y sin embargo, llegó un día en que callar ya no fue posible. La verdad reclamó su lugar, como esas olas que insisten en volver una y otra vez a la orilla, arrastrando con ellas todo lo que se interponga en su camino. Mientras hablaba, los nietos, todavía ingenuos, percibían en la fragilidad de su abuela un eco de algo mucho más grande, la vida misma, con sus secretos, sus heridas y sus inesperadas lecciones de valentía. La confesión no fue solo una narración íntima, fue un acto de amor, porque abrir el corazón, aunque duela, siempre es un puente hacia la comprensión. ¿Te ha pasado que una historia del pasado de tu familia cambió la manera en que entendías a quienes amas? Este relato tiene ese poder en él de transformar, el de enseñarnos que detrás de las sonrisas hay memorias que nunca se mostraron a la luz del día. En esa sala, donde el tiempo parecía haberse detenido, lo que emergía no era simplemente un recuerdo de juventud, era la explicación de tantos gestos, de tantas miradas, de tantas decisiones que habían marcado los años posteriores. Era como si de pronto todas las piezas de un rompecabezas que los nietos ni siquiera sabían que existía, empezaran a encajar. Y ahí, entre lágrimas contenidas y silencios densos, se reveló la fragilidad de los vínculos humanos, pero también la grandeza de una mujer que por fin se atrevió a compartir su verdad. Lo que comenzó como una confesión en voz baja se convirtió en una lección de vida para quienes la escuchaban. Una historia que, aunque nació en el ámbito privado de un viaje de recién casados, trascendió en su significado, porque tocaba temas universales, el miedo a ser juzgados, la esperanza de ser comprendidos y la certeza de que incluso el amor necesita del perdón y la compasión para sobrevivir. Y así, con el corazón abierto y los ojos húmedos, doña Guadalupe dejó entrever que su pasado estaba a punto de convertirse en una enseñanza inolvidable para su familia. Y mientras la voz de doña Guadalupe se quebraba, el ambiente se llenaba de una mezcla de asombro y ternura. Era imposible no sentirse conmovido, como si cada palabra abriera una puerta secreta en la memoria de quienes escuchaban. Tal vez a ti también te esté despertando recuerdos, reflexiones o incluso preguntas que nunca te habías atrevido a formular. Si este tema tiene sentido para ti, deja aquí en los comentarios lo que más te tocó. Lo que sentiste al escuchar como un secreto puede permanecer guardado tanto tiempo y aún así tener la fuerza de transformar corazones cuando finalmente sale a la luz. Tu experiencia, tu opinión o incluso tu silencio compartido pueden inspirar a otros que también cargan con historias escondidas. Y no lo olvides en tu participación. Aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido que toca el alma. Cada me gusta no es solo un clic,
Es un gesto que le dice al mundo que estas historias importan, que vale la pena detenerse unos minutos para escuchar y reflexionar. Cuando te suscribes, nos dices que quieres seguir acompañándonos, que deseas ser parte de esta comunidad que encuentra en los relatos de vida un refugio, un espejo y muchas veces una fuerza para seguir adelante. Porque en este espacio no estás solo en cada comentario, cada suscripción, cada señal de apoyo abre caminos para que más personas descubran la magia de estas confesiones que, aunque nacieron en la intimidad, resuenan con verdades universales. Y así, entre el temblor de la voz de una abuela y la sorpresa de unos nietos, la historia sigue avanzando, lista para mostrar un capítulo aún más revelador. San Juan de las Flores, Oaxaca, 1981. El aire olía a tierra húmeda y a café recién tostado, pero en el corazón de Guadalupe, el aroma de aquel amanecer no traía promesas de libertad, sino de resignación. Con apenas 25 años, se encontraba frente a un destino que no había elegido. Sus padres le repetían una y otra vez que era lo mejor para la familia, que un matrimonio con don Hilario, hijo del poderoso hacendado del pueblo, significaba seguridad, estabilidad y hasta un futuro más llevadero para sus hermanos menores. En apariencia, era un buen partido, pero en los bastidores de esa historia, donde la voz de la joven no tenía espacio, lo que se tejía era una verdad oculta en su matrimonio. No nacía del amor, sino de la presión, del miedo a quedarse atrás en un mundo que castigaba con dureza a quienes se atrevían a desafiar las reglas. Guadalupe había crecido con la idea de que una mujer debía obedecer, callar y aceptar. La mentalidad de su época no daba margen para otras decisiones. Y así, mientras las vecinas murmuraban sobre su vestido blanco y sobre la suerte que tenía al asegurar su futuro dentro de el asei, levantaba una tormenta silenciosa. ¿Qué futuro era ese si se construía sobre los cimientos de un sacrificio personal? En cada mirada esquiva de su madre y en cada frase firme de su padre. Se sentía atrapada entre la lealtad a su familia y el deseo reprimido de ser dueña de su vida. Don Hilario, un hombre de 40 años, ya cargaba con la rigidez de quien se sabe con poder. Hijo del hacendado, caminaba con paso lento pero seguro, como si el mundo entero le perteneciera. La diferencia de edades no era el único obstáculo, era también el contraste de almas. Don Hilario hablaba de deber, de herencia, de tierras y negocios. Guadalupe soñaba con libertad, con música, con un amor que la mirara como igual. Aquella unión, más que un encuentro de corazones, era una transacción disfrazada de romance. Las bodas en los pueblos pequeños siempre tenían algo de celebración colectiva, y la suya no fue la excepción. Hubo música, risas y promesas brindadas en vasos de mezcal, pero detrás de las sonrisas de los invitados, muchos susurraban que aquello era un arreglo, un trato más cercano a la conveniencia que al afecto. Los murmullos no eran rumores maliciosos, sino la voz de una comunidad que conocía de cerca la dinámica de poder entre hacendados y trabajadores. Todos sabían que lo que se presentaba como un acto de amor era, en realidad, una estrategia para garantizar la supervivencia. Esa primera noche, la luna brillaba con intensidad sobre las montañas de Oaxaca, pero para Guadalupe no fue una noche de luna de miel en el sentido romántico. Fue más bien el inicio de una jornada marcada por la contradicción en cuidar el honor de su familia a costa de su propio anhelo. El impacto de esa decisión se desplegaría con fuerza a lo largo de los años, influyendo en la manera en que ella comprendería el matrimonio, el amor y la compasión. La semilla de lo que mucho después confesaría a sus nietos había sido plantada en aquel momento, en esa unión forzada que llevaba en su raíz más conveniencia. ¿No era extraño que en el pueblo se aplaudiera la unión? En esa época, el concepto de buen partido pesaba más que los sentimientos. La transformación interior de Guadalupe comenzó lentamente, con la conciencia de que su vida no era del todo suya. El brillo de la fiesta se apagó rápido, y lo que quedó fue la sensación de que se había convertido en protagonista de una historia escrita por otros. Cada día compartido con don Hilario era un recordatorio de que, aunque su voz estuviera callada,
su espíritu luchaba en silencio por no perderse del todo. Los años siguientes le enseñaron que detrás de cada decisión impuesta se esconde una cadena de consecuencias. A veces, una verdad oculta se convierte en la base de un secreto largo y doloroso, y ese fue el caso de Guadalupe. Su matrimonio se volvió un escenario de silencios estratégicos, de gestos contenidos y de revelaciones que nunca podían salir a la luz. El poder de don Hilario, sumado a la presión social, la llevó a perfeccionar el arte de aparentar, pero dentro de ella se gestaba una transformación silenciosa, una resistencia que se expresaba en pequeñas acciones, la forma en que cuidaba a quienes la rodeaban, la compasión que mostraba a pesar de sentirse incomprendida, la ternura que cultivaba incluso cuando no recibía lo mismo a cambio. En esos días de juventud arrebatada, Guadalupe descubrió que la vida puede tomar giros inesperados. No todo estaba bajo su control y, sin embargo, cada experiencia moldeaba su mentalidad, preparándola para el momento en que, décadas más tarde, tendría la valentía de revelar lo vivido. Lo que parecía simplemente una boda arreglada se convirtió en la raíz de una jornada de aprendizaje profundo, donde el dolor, la resiliencia y la búsqueda de sentido se entrelazaron en un camino complejo. Hoy, al recordar aquellos años desde la perspectiva de su confesión, resulta evidente que cada paso de Guadalupe estaba marcado por la paradoja a sacrificar la libertad para ganar seguridad, aparentar felicidad para proteger a los suyos, callar su verdad para sostener la apariencia de estabilidad. Esa tensión fue la que moldeó su carácter y le enseñó que incluso en la oscuridad más densa pueden nacer gestos de luz. Porque detrás del matrimonio impuesto no solo había obediencia, también había resistencia. No solo había silencio, también había una voz que esperaba el momento oportuno para ser escuchada. Es inevitable pensar cuántas personas han vivido historias similares, atrapadas entre lo que desean y lo que se espera de ella. Y quizás por eso esta narración resuena tanto porque nos recuerda que todos, en algún punto de nuestra vida, hemos tenido que enfrentarnos a decisiones que no sentimos propias, a revelaciones que se quedan guardadas, a verdades que pesan en silencio. Y es en esa lucha interna donde realmente se define quiénes somos, cómo evolucionamos y qué significado damos a la palabra amor. Comenta a Kian, esto tiene sentido para mí y inicio. Guadalupe pensaba que el compromiso con don Hilario sería inmediato, casi como una orden inquebrantable que debía cumplirse sin pregunta. Pero lo que vino después la desconcertó a Anel. Con su aire solemne y distante, le propuso algo que no esperaba. Antes tú casarnos, deberíamos conocernos mejor, le dijo con voz pausada, como quien mide cada palabra para que no se malinterprete. Aquella propuesta parecía insignificante para cualquiera, pero para Guadalupe fue como abrir una ventana en medio de una habitación cerrada. En el contexto de un matrimonio impuesto, un gesto de esa naturaleza resultaba inesperado. Y lo más sorprendente no era la idea en sí, sino la manera en que Hilario la pronunció. Había en su tono un dejo de ternura, un matiz humano que contrastaba con la imagen de hombre rígido y calculador que ella había construido en su mente. Los primeros encuentros no fueron fáciles. Guadalupe mantenía una barrera invisible, una mezcla de desconfianza y resignación ámpero. Hilario no se mostraba como el hombre altivo y orgulloso que todos describían en el pueblo. Era reservado, sí, incluso un tanto ensimismado, pero había en él una melancolía que la joven no lograba descifrar. A veces lo encontraba perdido en sus pensamientos, mirando la montaña como si buscara en ella respuestas que no podía encontrar en ningún otro lugar. Esa actitud despertaba en ella una curiosidad que no quería reconocer. ¿Qué escondía ese hombre al que todos atribuían seguridad y poder? Con el paso de los días, Guadalupe descubrió un matiz distinto en la relación. No se trataba de un romance apasionado, pero sí de un acercamiento pausado, donde los silencios tenían tanto peso como las palabras. Él hablaba de libros, de historias de tierras lejanas, de música que había escuchado en la ciudad cuando estudiaba. Ella lo escuchaba con atención, sorprendida de que aquel hombre supiera de cosas que en su vida jamás había imaginado. Era como si detrás de su figura recia hubiera un mundo escondido, un universo de pensamientos que no coincidían con la imagen que el pueblo tenía de Elan.
pero al mismo tiempo, había algo en Hilario que no terminaba de encajar. Su mirada se tornaba sombría cuando la conversación tocaba ciertos temas. Podía hablar con entusiasmo sobre política, sobre literatura o sobre la administración de la hacienda. Pero cuando alguien mencionaba asuntos más íntimos, su voz se quebraba sutilmente, como si arrastrara consigo un peso invisible. Guadalupe comenzó a notar que aquel hombre, al que todos veían como símbolo de estabilidad, cargaba con una inseguridad difícil de ocultar. No era económica, porque su posición estaba asegurada. Era algo más profundo, una herida que lo acompañaba en silencio y que se dejaba entrever en cada gesto contenido. En cada frase que parecía quedar inconclusa, ese descubrimiento despertó en Guadalupe una dualidad extraña. Por un lado, seguía sintiéndose atrapada en un matrimonio que no había elegido, en una jornada que no se correspondía con sus sueños juveniles. Por otro lado, empezaba a percibir que Hilario también estaba luchando contra sus propias sombras. Y esa revelación fue un golpe inesperado, entender que no era la única víctima de aquel arreglo, sino que él también estaba atrapado en una verdad oculta que quizá llevaba años cargando. Poco a poco, el trato entre ambos se suavizó. Hilario no la trataba con la frialdad que ella temía. Al contrario, había en sus gestos una consideración que desarmaba sus defensas. A veces, en medio de una caminata por los cafetales, él le ofrecía la mano para evitar que tropezara, o le acercaba un libro con una dedicatoria breve, escrita con letra cuidadosa, como si quisiera compartir con ella algo más que conocimiento a un pedazo de sí mismo. No era lo que Guadalupe soñaba como un amor apasionado, pero tampoco la indiferencia que había imaginado. Era algo distinto, ambiguo, lleno de matices que la confundían y la llevaban a replantearse sus primeras impresiones. En las noches, cuando se encontraba sola, Guadalupe pensaba en esas actitudes con una mezcla de inquietud y compasión. La mentalidad que había crecido con ella, esa que le decía que debía obedecer y callar, empezaba a tambalearse. Porque ahora, frente a la figura de Hilario, descubría que incluso alguien con privilegios podía arrastrar inseguridades profundas, cicatrices invisibles que marcaban su manera de relacionarse. Esa transformación interior en su percepción del otro la llevó a preguntarse si acaso el matrimonio impuesto podía convertirse en algo más complejo que un simple sacrificio personal. Las conversaciones con Hilario se convirtieron en una ventana hacia lo desconocido. Había momentos en los que él se sinceraba de manera inesperada. Contaba episodios de su infancia en la hacienda, pero lo hacía con un matiz de nostalgia amarga, como quien recuerda no solo los privilegios, sino también la soledad que acompañaba a cada privilegio. Guadalupe comprendió entonces que su aparente seguridad era, en realidad, una máscara. Y detrás de esa máscara había un hombre marcado por una lucha interna que pocos podían imaginar. El impacto de esa revelación fue profundo. Ella, que se había sentido atrapada en la obligación, comenzó a ver en Hilario un reflejo de sus propias contradicciones. Los dos estaban prisioneros de decisiones tomadas por otros, de expectativas familiares, de un contexto que no permitía alternativas. Esa conexión, aunque silenciosa, empezó a generar una complicidad que no había previsto. No era amor, al menos no en el sentido convencional. Era más bien el reconocimiento de que ambos transitaban una jornada llena de tensiones, donde las apariencias pesaban más que los deseos y donde las emociones se escondían bajo capas de silencio. Cada encuentro entre ellos parecía añadir una nueva pieza a un rompecabezas lleno de sombras y luces. Guadalupe aprendía a mirar más allá de la figura del hombre poderoso. Veía al ser humano con sus miedos y fragilidad. Y Hilario, en su forma reservada de expresarse, encontraba en ella un oído atento, alguien que no lo juzgaba, alguien que quizás podía comprender lo que nunca se atrevió a decir en voz alta. Ese noviazgo extraño se convirtió en el escenario de pequeñas revelaciones que marcarían para siempre el rumbo de la historia. Y aunque Guadalupe no lo sabía entonces, cada uno de esos momentos sembraba en ella la semilla de una transformación personal que muchos años después, frente a sus nietos, emergería como una verdad imposible de callar. El 15 de junio de 1981 amaneció con un cielo despejado que parecía anunciar un día de fiesta en San Juan de las Flores.
Desde temprano, las campanas de la iglesia repicaban con fuerza, llamando a todos los vecinos a ser testigos de lo que en apariencia sería una celebración esperada. Guadalupe, vestida de blanco, avanzaba con pasos medidos, sintiendo el peso de cada mirada y de cada palabra que se susurraba a su alrededor. Era la novia del día, la protagonista de un acontecimiento que marcaría a la comunidad entera. Sin embargo, dentro de ella se entrelazaban emociones contradictorias. La solemnidad de un rito que no había elegido y la incertidumbre de un futuro que aún no lograba imaginar con claridad. El pueblo entero parecía haberse volcado en la fiesta. En la explanada frente a la iglesia se escuchaban los mariachis afinando sus instrumentos, listos para llenar de música cada rincón. Había cazuelas de pozole humeante, tamales, que se repartían con generosidad y mezcal, que corría de mano en mano, encendiendo la conversación y las risas de los invitados. Era una escena de júbilo colectivo, una celebración que en los bastidores escondía tensiones invisibles, porque mientras todos festejaban la unión de dos familias, en el corazón de los novios latía algo distinto en Guadalupe. Un eco de resignación. En Hilario, un murmullo de inquietud que no lograba silenciar. Él sonreía, saludaba, estrechaba manos con cortesía, pero sus gestos dejaban entrever cierta incomodidad. Cada vez que alguien levantaba el vaso para bromear sobre los hijos, que seguro no tardarían en llegar, su rostro se tensaba de manera apenas perceptible. Era una mueca ligera, casi invisible para los demás, pero evidente para quien lo observaba de cerca. Guadalupe, aunque atrapada en sus propios pensamientos, notó ese detalle, y en ese instante comprendió que Hilario llevaba consigo una verdad oculta, una carga personal que lo hacía esquivar con nerviosismo cualquier comentario sobre descendencia. La fiesta continuaba con la alegría característica de los pueblos pequeños. Las mujeres, con trajes coloridos, bailaban al son de las trompetas y guitarra. Los hombres brindaban entre carcajadas, celebrando no solo a los recién casados, sino también la oportunidad de reunirse y compartir. Pero en medio de esa algarabía, Hilario parecía luchar contra un silencio interno. Era como si la presión social, la expectativa de ver pronto a los recién casados convertidos en padres, se clavara en él como una espina, y esa sensación no podía atribuirse únicamente a la timidez o a la discreción. Era un reflejo de algo más profundo, de una inseguridad que lo atormentaba desde antes del compromiso. Guadalupe, aunque aún no descifraba del todo aquel enigma, sintió que esa incomodidad de Hilario tenía un impacto directo en lo que los esperaba como pareja. No era simplemente un detalle pasajero, era una grieta que revelaba un trasfondo mucho más complejo. La boda, que debía simbolizar la unión perfecta, se convertía así en un escenario de contradicciones, mientras todos veían estabilidad y promesa de prosperidad. Los protagonistas cargaban con incertidumbres que permanecían ocultas a la vista de los demás. El banquete avanzaba con música, baile y felicitaciones que parecían no tener fin. Los niños corrían entre las mesas, jugando con las flores que adornaban la explanada, mientras los mayores comentaban sobre la buena suerte de la familia de Guadalupe, al haber asegurado aquel enlace. Y sin embargo, para ella, la suerte no se sentía como tal. En su interior, la jornada se vivía como un tránsito inevitable, una decisión tomada por otros que la había llevado a ese altar. La transformación que comenzaba a gestarse en su mentalidad se alimentaba de esa contradicción. Mostrarse sonriente hacia afuera, mientras hacia adentro trataba de comprender qué significaban en realidad aquellas palabras de amor eterno pronunciadas frente a los bastidores de esa celebración estaban cargados de símbolos. Cada canción interpretada por los mariachis hablaba de amores apasionados, de promesas infinitas, de futuros plenos. Pero para Guadalupe, cada estrofa era un recordatorio de la distancia entre lo que se cantaba y lo que ella sentía. El impacto de esa jornada no radicaba solo en el acto social de casarse, sino en el contraste entre la apariencia y la verdad, entre la alegría compartida y las revelaciones silenciosas que aún estaban por salir a la superficie. Conforme caía la tarde, las luces de las velas y los faroles comenzaban a encenderse, creando un ambiente festivo que parecía prolongarse hasta el infinito. Los brindis no cesaban, y con cada broma sobre los hijos por venir,
Hilario mostraba más claramente su incomodidad. No era una reacción exagerada, pero sí constante, como un hilo invisible que recorría toda la velada. Guadalupe lo notaba, y esa observación la llevó a hacerse preguntas que nunca antes. ¿Había considerado qué historia no contada se escondía detrás de ese gesto? ¿Qué decisión pasada lo había marcado al punto de no poder disimular ante los comentarios más comunes de una boda? Esa duda se instaló en ella como una semilla difícil de ignorar. Y aunque los invitados seguían disfrutando del mezcal, sin sospechar nada, en la mente de la novia esa pregunta crecía, alimentada por la certeza de que lo que estaba viviendo no era tan simple como parecía, lo que parecía una boda esperada. Por todo se transformaba en el inicio de una jornada donde las revelaciones no tardarían en aparecer. La fiesta había terminado cuando la luna ya estaba alta y el eco de los mariachis se había desvanecido entre las montañas de San Juan de las Flores. El pueblo dormía, satisfecho después de tanta comida, mezcal y baile. Pero en la habitación adornada con flores de bugambilia, comenzaba el verdadero inicio de lo que sería la vida de los recién casados. Aquella estancia, preparada con esmero por las mujeres del pueblo, olía a pétalos frescos y a velas encendidas. Para cualquiera, era la imagen romántica de una noche de bodas. Para Guadalupe y Hilario, era el escenario de una revelación que cambiaría para siempre su relación y la manera en que se mirarían el uno al otro. Hilario se mostraba inquieto, mucho más que durante el banquete. Caminaba de un lado a otro, evitando la mirada directa, como si en su interior librara una batalla imposible de ocultar. Guadalupe, sentada en la orilla de la cama, lo observaba en silencio, intentando descifrar qué lo mantenía tan nervioso. El hombre que en la iglesia había respondido con voz firme, el mismo que horas antes había estrechado manos con seguridad, ahora parecía desmoronarse ante la intimidad del momento. Y no era una timidez juvenil, sino un peso más hondo, como si arrastrara consigo una verdad oculta que había esperado demasiado tiempo para confesar. Al fin, después de largos minutos, Hilario respiró profundamente y se acercó a Ansu. Voz temblaba, y en cada palabra se notaba el miedo a perderlo todo en un instante. Le dijo que había algo que nunca se había atrevido a compartir, algo que lo había acompañado desde siempre, y que lo había marcado en lo más íntimo de su ser. Con un tono entrecortado, reveló que padecía una malformación congénita severa en sus partes íntimas. Aquella condición, que lo había hecho sentirse diferente desde joven, lo llevaba a cargar con inseguridades y temores que explicaban su melancolía, su retraimiento y su incomodidad frente a las bromas sobre la descendencia. El silencio que siguió a esa confesión fue denso, casi insoportable. Hilario bajó la mirada esperando rechazo, verla o Rip había guardado ese secreto como quien protege una herida demasiado dolorosa para exponerla. Y ahora lo había puesto en manos de una mujer que en teoría debía ser su compañera, pero que aún no conocía realmente. El impacto de ese instante lo dejó vulnerable, como si todas las capas de orgullo y seguridad con que se revestía frente a los demás hubieran desaparecido de golpe. Guadalupe lo miró con atención, sintiendo cómo la revelación atravesaba cada rincón de su mente. La joven que había llegado a ese matrimonio con dudas, resignación y un sentimiento de imposición, descubría de pronto que detrás de la figura rígida de Hilario había un ser humano herido, con miedos tan profundos como los suyos. Y fue entonces cuando, en lugar de alejarse Sei, acercó Eal con voz suave, le dijo una frase que marcaría el rumbo de todo lo que vivirían después. No me casé con tu cuerpo, me casé contigo. Vamos a aprender juntos. Y esas palabras, simples en apariencia, tuvieron un impacto inmenso. Hilario levantó la vista con incredulidad, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. La ternura en la voz de Guadalupe rompió el muro de vergüenza que lo había aprisionado durante años. Era como si en ese momento se le otorgara una segunda oportunidad de ser visto, no como el heredero de una hacienda ni como el hombre fuerte que todos creían conocer, sino como alguien digno de ser amado con todas sus imperfecciones. La noche de bodas, que para muchos se reduce a un rito físico, se transformó para ellos en un espacio de confianza y vulnerabilidad. Fue el comienzo de una nueva mentalidad, un giro inesperado
en la jornada que ambos estaban por recorrer. Guadalupe comprendió que la vida a su lado no estaría marcada por las convenciones de la sociedad, sino por la manera en que aprendieran a sostenerse mutuamente frente a las dificultades. Hilario descubrió que la aceptación podía ser más poderosa que el miedo, que abrir el corazón era la única manera de sanar una herida que había guardado en silencio por demasiado tiempo. Esa revelación no solo los unió en un pacto distinto, sino que también sembró en Guadalupe una enseñanza que la acompañaría para siempre a la verdadera fortaleza. No se mide en la ausencia de defectos, sino en la capacidad de enfrentar las verdades, ocultas con dignidad, y de transformar el dolor en una oportunidad para crecer. Lo que parecía un obstáculo insuperable se convirtió en la raíz de una complicidad nueva, de una intimidad construida no sobre la perfección, sino sobre la confianza y la compasión. Desde esa noche, el matrimonio dejó de ser únicamente una imposición familiar y comenzó a ser un camino de descubrimientos mutuos. No fue fácil ni sencillo, porque cada paso traía consigo dudas, inseguridades y decisiones complejas, pero esa primera confesión había cambiado el destino de ambos. Los había hecho ver que en los bastidores de toda historia hay revelaciones capaces de transformar la manera en que entendemos el amor y el compromiso. Los meses que siguieron a aquella noche de bodas fueron un ejercicio constante de paciencia y silencios compartidos. Guadalupe había cumplido su promesa de estar a su lado, no desde la imposición ni desde la resignación, sino desde una ternura que ella misma no sospechaba. Poseer en Hilario, en cambio, vivía entre la gratitud y la angustia. Había esperado toda una vida para confesar aquello que lo atormentaba. Y aunque la respuesta de su esposa le había dado alivio, la realidad seguía allí, pesando en cada intento, en cada caricia que terminaba en frustración. La intimidad, que para muchos matrimonios era un terreno natural, para ellos se convirtió en un camino lleno de tropiezos, una jornada de exploración marcada por la incertidumbre y la búsqueda de alternativas. Fue entonces cuando un compadre cercano, conocedor de su situación, gracias a la confianza de Hilario, le habló de un médico en la ciudad de Oaxaca, un especialista que había atendido casos semejantes. El nombre del doctor Ramírez apareció como una luz en medio de la duda. La idea de exponer su secreto a alguien más le generaba miedo, pero también esperanza. Tras muchas conversaciones nocturnas, decidieron emprender el viaje para Guadalupe. Aquel desplazamiento no era solo un traslado físico, sino el inicio de una transformación interior. Era la oportunidad de acompañar a su esposo en un terreno desconocido, reafirmando que lo que los unía iba más allá de lo físico. El camino hacia la ciudad fue largo. San Juan de las Flores parecía perderse entre las montañas mientras avanzaban en el viejo autobús que los llevó serpenteando por carreteras estrechas. Guadalupe observaba el paisaje, tratando de calmar sus propios nervios. Hilario, a su lado, mantenía un silencio denso, absorto en pensamientos que no compartía. Cada curva, cada kilómetro recorrido, aumentaba la tensión, como si en la llegada a Oaxaca se jugara no solo su intimidad como pareja, sino también la manera en que enfrentarían el resto de sus vidas. El consultorio del doctor Ramírez estaba en una casona antigua, con techos altos y olor a madera vieja. El médico, un hombre de trato sereno y mirada profunda, los recibió con calma. Hilario tardó en hablar, pero cuando lo hizo, lo explicó todo con una mezcla de vergüenza y determinación. Guadalupe permanecía a su lado, apretándole la mano como señal de apoyo. El doctor escuchó sin interrumpir, con la paciencia de quien sabe que detrás de las palabras hay años de dolor y miedo acumulado. Finalmente, el doctor Ramírez habló, explicó que la cirugía era una opción, pero no estaba exenta de riesgo. Los resultados podían ser inciertos, las complicaciones posibles y el proceso largo y desgastante. Sin embargo, añadió que el matrimonio no debía definirse únicamente por ese obstáculo. Con paciencia, creatividad y orientación, podrían construir una vida íntima satisfactoria, aunque distinta de la que la sociedad solía imaginar. Sus palabras no sonaron a resignación, sino a una puerta que se abría hacia una manera diferente de entender el amor y la cercanía. Esa conversación fue un parteaguas. Guadalupe sintió que la verdad oculta,
que los había perseguido desde el inicio, se transformaba en una oportunidad de crecimiento. No era necesario rendirse, ni tampoco forzar lo imposible. Podían aprender a adaptarse, a crear su propio camino, a redefinir lo que significaba ser pareja. Hilario, por su parte, experimentó un alivio extraño, como si alguien le hubiera quitado un peso de encima. No estaba solo en su lucha, ni condenado a vivir bajo la sombra de la imposibilidad. Tenía frente a sí la posibilidad de reinventarse, de tomar decisiones que no respondían a las expectativas externas, sino a lo que él y Guadalupe fueran capaces de construir. Juntos de regreso al pueblo, el ambiente entre ellos era distinto. No había euforia, pero sí una serenidad nueva. El viaje había dejado en ambos la certeza de que, aunque el camino sería complejo, podían enfrentarlo con confianza mutua. Cada mirada intercambiada en ese autobús parecía decir más que 1000 palabras. Habían entendido que la intimidad no era un fin inmediato, sino un proceso, una jornada que podían recorrer a su propio ritmo, sin prisa y sin la necesidad de ajustarse a moldes ajenos. Y así comenzaron a intentarlo, con delicadeza, con tropiezos, con la guía de las recomendaciones médicas y con la creatividad que solo nace del deseo genuino de compartir. No fue sencillo. Hubo noches de frustración, lágrimas contenidas y momentos de silencio, pero también hubo avances pequeños, gestos de ternura que los acercaban, instantes en los que descubrían que la intimidad no era únicamente un acto físico, sino una construcción emocional que se alimentaba de confianza y aceptación. Guadalupe, con su paciencia infinita, se convirtió en el sostén que Hilario necesitaba. Y él, con la vulnerabilidad de quien había decidido abrirse, aprendió a dejar atrás el miedo al rechazo para dar espacio a la complicidad. Ese proceso los transformó. Les mostró que la vida en pareja está hecha de revelaciones inesperadas y de decisiones que desafían la mentalidad impuesta por la sociedad. Lo que para otros podía ser motivo de burla o de fracaso, para ellos se convirtió en un terreno de aprendizaje y de fortaleza compartida. Y aunque el camino aún era largo, habían dado el primer paso para convertir su matrimonio en algo auténtico, algo construido desde la verdad y no desde la apariencia. Las noches en San Juan de las Flores solían ser tranquilas, con el murmullo de los grillos y el eco lejano de algún perro ladrando en la distancia. Pero para Hilario y Guadalupe, esas noches se convirtieron en un territorio de desvelo, donde las emociones que no podían mostrarse de día encontraban su salida en la intimidad de la penumbra. La relación entre ambos había comenzado a mejorar gracias a la paciencia, a la orientación médica y al pacto silencioso de construir algo auténtico sin prisa. Sin embargo, no todo era serenidad. El peso de las miradas ajenas, de las frases lanzadas al aire por los vecinos, seguía clavándose en el corazón de Hilario como una espina difícil de arrancar. Los comentarios llegaban disfrazados de bromas a nombres que brindaban por la llegada de un heredero. Mujeres que preguntaban con picardía cuando se escucharían los llantos de un bebé en la casa recién habitada. A los ojos del pueblo eran frases inocentes, parte del folclore de cualquier matrimonio joven, pero para Hilario, cada una era un recordatorio cruel de la verdad oculta que lo acompañaba. Guardaba silencio, sonreía forzado, desviaba la conversación, pero por dentro la vergüenza lo consumía. Y esas heridas, aunque invisibles para los demás, se acumulaban hasta desbordarse en la intimidad de su hogar. Una de esas noches, incapaz de contener más la angustia, Hilario se derrumbó. Con los ojos enrojecidos y la voz entrecortada, le confesó a Guadalupe lo que tanto temía admitir. Se sentía menos hombre, no por su carácter, ni por sus decisiones, ni por lo que era capaz de aportar como esposo, sino por el juicio social que reducía su valor a una idea rígida de virilidad. El impacto de esas palabras fue profundo. Era como si se hubiera quitado la última máscara que lo mantenía en pie frente al mundo, quedando desnudo en su vulnerabilidad más extrema. Guadalupe lo miró y en ese instante entendió que el verdadero desafío de su matrimonio no estaba en la condición física que lo limitaba, sino en la batalla mental que él libraba contra los prejuicios y las expectativas sociales. Sin pensarlo demasiado, lo abrazó con fuerza, como quien protege un corazón a punto de romperse. Y entonces, con voz suave, le susurró: tu valor no está en lo que dicen los demás, sino en cómo amas. Esas palabras no fueron un consuelo pasajero,
sino una revelación que transformó su vínculo para siempre. Hilario, que había vivido años atrapado en la vergüenza, encontró en esa frase un nuevo significado de sí mismo. Descubrió que la masculinidad no podía medirse por la opinión ajena, que ser hombre iba más allá de cumplir con expectativas impuestas. Era un acto de amor, de entrega, de capacidad de sostener a la mujer que lo acompañaba y de dejarse sostener por ella. Esa mentalidad que se había ido gestando lentamente desde la confesión de su noche de bodas, terminó de consolidarse en ese abrazo lleno de aceptación. A partir de esa noche, los desvelos ya no estuvieron marcados únicamente por la angustia, sino también por conversaciones largas, por confesiones que antes parecían imposibles, por silencios que ya no eran incómodos, sino refugios compartidos. El impacto de ese momento fue tan profundo que reconfiguró la manera en que se miraban, ya no como dos personas que soportaban una carga, sino como compañeros que decidían enfrentar juntos la presión externa y sus propias inseguridades. Guadalupe comprendió que su jornada junto a Hilario no sería sencilla, pero también entendió que ahí estaba la verdadera fuerza de su historia, en la capacidad de transformar la vergüenza en complicidad, el dolor en ternura y las expectativas sociales en decisiones propias. Hilario, por su parte, comenzó a descubrir que las noches de desvelo podían ser también noches de claridad, donde las lágrimas no significaban derrota, sino un paso más hacia la liberación. En esa intimidad, donde solo ellos dos conocían la verdad, aprendieron que el amor no necesita seguir un guión establecido, que lo importante no era encajar en las narrativas del pueblo, ni cumplir con lo que los demás esperaban, sino sostenerse mutuamente, aprender, adaptarse y encontrar en la vulnerabilidad compartida la fortaleza para seguir adelante. La vida cotidiana en San Juan de las Flores parecía girar en torno a las mismas rutinas de siempre, el repicar de las campanas que anunciaban la misa de la mañana, los pregones en el mercado, donde las vendedoras ofrecían frutas frescas y tortillas recién hechas, los domingos de reunión familiar en patios amplios llenos de aromas a café y pan de yema. Sin embargo, para Guadalupe y Hilario, aquellos espacios comunes se convirtieron en escenarios cargados de tensión, porque en medio de las conversaciones más sencillas siempre aparecía, como un eco inevitable, la misma pregunta disfrazada de curiosidad o de broma inocente: ¿y los niños? ¿Para cuándo? Al principio, Guadalupe respondía con una sonrisa forzada, desviando el tema hacia cualquier otra cosa. Pero con el paso de los meses, su postura cambió. Decidió no dejar que aquella presión externa dictara el rumbo de su vida ni la de Hilario. Fue entonces cuando, con una firmeza serena, empezó a responder que no había prisa, que la vida de cada pareja seguía un ritmo distinto, que no todo podía medirse bajo el mismo molde. Esa actitud sorprendía a muchos, porque no era común que una mujer se expresara con tanta seguridad en un entorno donde la maternidad era vista como la confirmación inevitable del matrimonio. Los comentarios no cesaban. En el mercado, mientras elegía jitomates o compraba chiles secos, alguna vecina lanzaba la pregunta entre risas. En la iglesia, después de la misa, algún conocido insistía en que ya era hora de escuchar el llanto de un bebé en casa. Incluso en las reuniones familiares, donde la intimidad debería ser refugio, surgían las insinuaciones sobre la descendencia, como si el valor de su unión dependiera exclusivamente de traer hijos al mundo. Cada palabra, cada mirada insinuante, era un recordatorio de que la presión social no se limitaba a lo público, sino que penetraba hasta lo más íntimo. Dentro de casa, el ambiente era distinto. Allí no había máscaras ni necesidad de aparentar. Guadalupe y Hilario habían hecho un pacto silencioso, una promesa que se renovaba cada noche: hablar con honestidad de sus miedos y de sus deseos. No se trataba de fingir que todo estaba bien, sino de abrir espacio para las confesiones que dolían, para las dudas que a veces parecían demasiado pesadas. Hilario admitía sus temores de no poder ofrecerle a su esposa lo que el mundo esperaba de un hombre. Guadalupe compartía la angustia de sentir el escrutinio constante de quienes no comprendían la complejidad de su situación. Y en medio de esas conversaciones, ambos encontraban alivio, porque la verdad
aunque dolorosa, era menos pesada cuando se compartía. Ese ejercicio de sinceridad fue la clave que transformó su mentalidad. Descubrieron que no podían controlar los juicios externos, pero sí podían decidir cómo vivir su intimidad. Esa revelación cambió el rumbo de su relación. Mientras afuera se construía una narrativa de expectativa, en el interior de su hogar aprendían a sostenerse en la complicidad, a valorar lo que habían conseguido y a resistir la presión con la certeza de que sus decisiones les pertenecían. El impacto de esa diferencia entre lo público y lo privado era enorme. En los bastidores de su matrimonio, lejos de las voces del mercado y de las bancas de la iglesia, se fortalecía una alianza única, forjada en la paciencia y en la aceptación. No se trataba de negar la dificultad, sino de abrazarla con la convicción de que cada paso dado juntos tenía un sentido. Y aunque la presión social seguía siendo una sombra que los acompañaba, habían aprendido a mirarse a los ojos y a recordar que su valor no dependía de cumplir con expectativas ajenas, sino de ser leales a la verdad que compartían. Guadalupe empezó a notar algo curioso en las palabras firmes, que usaba como respuesta. No solo callaban momentáneamente a quienes la cuestionaban, sino que también sembraban cierta incomodidad en los demás. Era como si su seguridad desarmara la lógica repetida durante generaciones, mostrando que existían otras formas de entender la vida de pareja. Esa actitud era, en sí misma, un acto de transformación. No solo protegía su matrimonio, sino que también abría una grieta en la mentalidad colectiva del pueblo, donde la maternidad ya no aparecía como la única medida de realización femenina. Así, entre risas sociales que escondían juicios y conversaciones íntimas que revelaban verdades, Guadalupe y Hilario siguieron construyendo un camino distinto, hecho de decisiones conscientes y revelaciones compartidas, y en ese proceso, ambos entendieron que el verdadero desafío no estaba en responder a las preguntas de los demás, sino en sostener con dignidad la jornada que habían elegido recorrer juntos, aunque nadie más pudiera comprenderla por completo. El tiempo, con su ritmo pausado pero firme, comenzó a trazar una nueva etapa en la vida de Guadalupe y Hilario. Lo que en un inicio parecía un sendero lleno de obstáculos, lentamente se transformó en un camino de descubrimientos íntimos, de paciencia compartida y de confianza mutua. Aprendieron a escuchar sus cuerpos y sus emociones, a mirarse sin juicios ni exigencias, a dejar de lado las prisas y a valorar los pequeños avances que, poco a poco, fueron llenando de ternura su relación. La intimidad, que durante meses había sido fuente de angustia, se convirtió en un espacio de experimentación y entrega sincera. Una jornada donde lo importante no era cumplir con lo esperado, sino encontrar su propia manera de amarse y, contra todos los pronósticos, aquello que muchos creían imposible, terminó sucediendo. En 1985 llegó al mundo Rosa, su primera hija, envuelta en el llanto fuerte de quien anuncia que la vida siempre encuentra su camino. El impacto fue inmenso, no solo para la pareja, sino también para todo el pueblo, que había construido historias y murmullos sobre la supuesta incapacidad de Hilario. El nacimiento de Rosa desarmó las habladurías y les dio a Guadalupe y a su esposo un aire nuevo, como si de pronto el universo les hubiera devuelto una certeza que la perseverancia, unida al amor, podía dar frutos aún en los terrenos más áridos. 2 años después, en 1987, llegó Jacinto, un niño risueño que trajo consigo aún más alegría a la casa. Para entonces, Hilario ya no era aquel hombre atrapado por la vergüenza. Había dado un giro profundo en su mentalidad, convirtiéndose en un padre amoroso, presente, atento a los detalles más pequeños de la crianza. Su transformación era evidente. Quien antes evitaba las miradas y se refugiaba en silencios, ahora reía con sus hijos, los cargaba en brazos y jugaba con ellos en la parcela, como si todo el peso de sus inseguridades se hubiera disipado. En 1991, con la llegada de Tomás, el tercero de sus hijos, la familia parecía completa. Cada nuevo nacimiento reafirmaba no solo la superación de aquel secreto que los había marcado al inicio, sino también la solidez de un amor construido con paciencia y dedicación. La casa, que antes guardaba silencios densos y conversaciones en voz baja,
ahora se llenaba con las risas de los niños, con el bullicio de juegos improvisados y con el eco de un hogar que, pese a los desafíos, había aprendido a reinventarse. La parcela que Hilario heredó, pequeña y modesta en sus inicios, también se convirtió en reflejo de ese proceso de transformación. Con el esfuerzo conjunto de ambos, las tierras comenzaron a prosperar. Guadalupe se encargaba de organizar el trabajo, de cuidar los detalles y de mantener el orden. En medio de las jornadas largas, Hilario, motivado por el impulso de su nueva familia, trabajaba con constancia, decidido a que nada les faltara. El impacto de esa dedicación fue tan grande que poco a poco la pareja dejó de ser objeto de murmullos y se convirtió en ejemplo de unión y superación para el resto del pueblo. Los vecinos, que antes habían lanzado preguntas incómodas y juicios disfrazados de bromas, ahora hablaban con respeto de la fortaleza de Hilario y de la entereza de Guadalupe. En las fiestas patronales se les veía caminar juntos, rodeados de sus hijos, irradiando una complicidad que no necesitaba palabra. La imagen de ese matrimonio, alguna vez cuestionado, se transformó en inspiración silenciosa para quienes aún pensaban que la felicidad debía seguir un único molde. En los bastidores de esa historia, sin embargo, había mucho más que lo que los demás alcanzaban a ver. No se trataba solo de los hijos que llegaron ni de la prosperidad de la parcela. El cambio estaba en la mentalidad de ambos, en la manera en que habían aprendido a sostenerse frente a las adversidades, en la decisión consciente de no dejarse definir por las expectativas sociales ni por los límites que otros habían querido imponerles. Cada logro era, en realidad, una revelación de lo que significa construir un camino propio. Incluso cuando todo parece estar en contra, la jornada de Guadalupe y Hilario demuestra que las decisiones tomadas con amor pueden alterar destinos enteros. Lo que comenzó como un matrimonio impuesto, marcado por la resignación y el miedo, se transformó en una historia de superación, de aceptación mutua y de resiliencia compartida. El impacto de esa transformación no solo cambió sus vidas, sino que también dejó una huella en quienes los rodeaban, recordándoles que, detrás de cada verdad oculta, existe la posibilidad de un renacer. Hoy, con los años acumulados en la memoria y el rostro surcado por las huellas de una vida entera, doña Guadalupe mira hacia atrás con una mezcla de lágrimas y orgullo. Sus nietos, sentados a su alrededor, escuchan atentos, sorprendidos de que detrás de esa abuela siempre fuerte y protectora se escondiera una historia tan profunda, tan llena de pruebas y revelaciones. Ella suspira, como quien carga un peso que ya no duele, pero que aún emociona, y pronuncia con voz temblorosa la frase que resume todo lo vivido. El amor verdadero nace de la paciencia y de la compasión. No se trata de perfección, sino de elegirnos cada día en el amor no envejece, madura. Esa afirmación, sencilla en apariencia, encierra una verdad oculta que solo puede entenderse después de haber recorrido una jornada tan intensa como la suya. Porque Guadalupe no habla de un amor idealizado ni de un cuento de hadas, sino de un amor real, imperfecto, tejido con hilos de esfuerzo, de decisiones conscientes y de transformación constante. Lo que en su juventud comenzó como un matrimonio impuesto, se convirtió, con el tiempo, en una unión auténtica, sostenida no por la apariencia ni por la presión social, sino por la capacidad de mirarse en la vulnerabilidad del otro y aún así seguir eligiéndose. Mientras relata su experiencia, sus ojos brillan con una emoción que mezcla el recuerdo del dolor con la satisfacción de haberlo superado. No olvida las noches de vergüenza y silencio, los comentarios hirientes del pueblo, la incertidumbre en los primeros años, ni los momentos en que parecía imposible seguir adelante. Pero también recuerda los gestos de ternura que rompieron barreras, los abrazos que dieron fuerza en medio del miedo, la llegada inesperada de los hijos que transformaron su hogar y la prosperidad, de una parcela que se convirtió en símbolo de esfuerzo compartido. Cada detalle se entrelaza en su memoria como las piezas de un rompecabezas que, al final, muestra una imagen más grande de lo que significa amar. Para ella, la gran lección no está en los logros visibles ni en la aprobación de los demás, sino en la capacidad de haber encontrado sentido incluso en las pruebas más duras. Por clamor,
entendido desde la experiencia, no es un estado perfecto al que se llega, sino un camino que se recorre con constancia. Es la decisión de permanecer, de levantarse una y otra vez, de abrazar al otro en sus miedos y celebrar con él en sus victorias. Es, como dice con serenidad, madurar juntos, en lugar de esperar la perfección imposible. El impacto de sus palabras se siente en el ambiente. Sus nietos guardan silencio, quizá porque intuyen que esa confesión no es solo un recuerdo personal, sino una revelación que los invita a mirar de otra manera sus propias relaciones y decisiones. Doña Guadalupe no busca conmiseración ni reconocimiento, sino transmitir una enseñanza que nace de lo vivido, que la paciencia y la compasión son fuerzas más poderosas que cualquier juicio externo, que sostenerse en la verdad compartida tiene más valor que aparentar estabilidad frente a los demás. Lo que alguna vez fue motivo de vergüenza se convirtió en fuente de fortaleza. Lo que en un principio parecía una condena terminó siendo la raíz de una transformación, que les permitió descubrir una versión más humana y profunda del amor. Esa mentalidad es la que la acompaña ahora en su vejez, la que la hace sonreír al recordar incluso los momentos difíciles, porque sabe que cada uno fue parte esencial de su historia. Guadalupe no niega que hubo sacrificios, ni pretende pintar de luz lo que estuvo marcado por la sombra, pero entiende que en esas contradicciones estuvo la clave en aceptar lo imperfecto, en sostener el compromiso no como una carga, sino como una elección consciente que renovaron día tras día. Y eso es lo que la llena de orgullo en saber que su vida, con todos sus matices, fue una prueba de que el amor no necesita ser perfecto para ser verdadero. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esta historia no solo habla de Guadalupe y Hilario, sino también de lo que significa amar con paciencia, con entrega y con la fuerza de elegir cada día. Si sentiste que este relato tenía un mensaje para ti, puedes dejarlo marcado en los comentarios escribiendo "Estoy contigo hasta el final". Será una manera hermosa de saber que caminamos juntos en esta reflexión. Y si este contenido te acompañó, si en algún momento te tocó el corazón, o te hizo pensar en tu propia jornada, un me gusta en el video nos ayuda a seguir construyendo este espacio donde las historias se convierten en lecciones de vida. También puedes suscribirte al canal para continuar conmigo en estas narraciones que nos recuerdan lo esencial, lo humano y lo verdadero. Hay un video aquí al lado que complementa lo que acabas de escuchar. Haz clic y sigue conmigo por allí. La conversación aún no termina.